la oración. Entonces, Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por esta noche que nos dejas llegar. Gracias, Padre, porque por todo lo que nos regalaste durante este día. Gracias porque abriste nuestros oídos, nuestro corazón, lo ablandaste para poderte escuchar y llegar a esta reunión para escuchar tu palabra. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumine, podamos entender lo que nos dices y podamos ayudar a nuestros hermanos, hermanas. Te dejamos todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestras esperanzas en tus manos, en tu corazón, para que los tomes y ayudes a nuestras necesidades. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y en ella infúndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis estimados, pues continuamos entonces con el capítulo 2. Capítulo 2 de este libro que se llama La respuesta está en las Escrituras, escrito estratégicamente con las preguntas adecuadas por el padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse, fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra, en el cual estamos integrados nosotros para que estudiemos la Biblia dirigida hacia la defensa de la fe. Bueno, entonces la semana pasada nos quedamos en la pregunta número 7 de este capítulo número 2. Este capítulo número 2 se llama La jerarquía en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La jerarquía en la iglesia católica. ¿Por qué hay jerarquía? ¿Por qué hay obispos? ¿Por qué hay presbíteros? ¿Por qué hay diáconos? ¿Por qué hay un dirigente llamado Papa? ¿Sí? O pastor supremo encargado por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta número 2.7 es la siguiente. La vamos a leer y vamos a ir dando respuesta inmediata y luego fundamentándola con la Santa Escritura, con la Biblia. ¿Bien? Entonces, pregunta 2.7. La vamos a leer aquí y ya después las otras las van buscando para que nos ayude cada uno de ustedes. Los que tengan el libro, pues. ¿Bien? 2.7. ¿En qué consiste la misión de San Pedro de cuidar los corderos y cuidar a las ovejas? ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15? Juan 21:15, donde nos explica las 3 veces que le pregunta a Jesucristo a Pedro, estando los demás apóstoles, entonces le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque lo iba a dejar encargado como pastor supremo de su iglesia, no porque sea el pastor, el buen pastor, el pastor que sustituye a Jesucristo, no, es el encargado de Jesucristo aquí para pastorear a sus ovejas, que son sus apóstoles, somos todos nosotros de la iglesia y también son los protestantes que hay que traerlos. Acuérdense lo que vimos en la lectura de San Juan 10:14. Hay que traer a los protestantes para que sea un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿en qué consiste la misión de San Pedro de cuidar los corderos y cuidar a las ovejas? La respuesta inmediata es, ¿en qué consiste? Cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar a todo el pueblo de Dios como representante de Jesús, el buen pastor. Guiar a todo el pueblo de Dios. Pedro va a guiar a todo el pueblo de Dios, obviamente con sus apóstoles. En este caso, ya son los obispos, sacerdotes. ¿Sí? Obispos, sacerdotes y diáconos. Entonces, cuidar a los corderos y cuidar a las ovejas consiste en guiar a todo el pueblo de Dios
como representante de Jesús. Es representante de Jesús, no lo sustituye. Eso es lo que, cómo envenenan a los católicos que no conocen Sagrada Escritura, ¿sí? Que son un poquito débiles en la fe, los envenenan y le dicen, es que ustedes ponen a Pedro antes que a Jesús. Por eso están están faltando a ser seguidores de Jesús. O luego, es que ponen a María antes de Jesús. Jamás, eso nosotros lo tenemos bien claro. Primero es Jesús, primero es nuestro Señor Jesús, su Padre, Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Y ahora sí, después, San Pedro encargado de su Iglesia Católica. María como madre de nuestro Señor Jesucristo, madre de Dios, madre de nosotros también, madre de la Iglesia, y todas las letanías que merecidamente nosotros le hacemos la plegaria constante en el Santo Rosario. Entonces seguimos, a ver. Representante de Jesús, el buen pastor. Ahora, vamos a sustentar esto que estamos diciendo con Sagrada Escritura. Vámonos a las citas bíblicas que tenemos ahí anotadas, ¿no? A ver, ¿quién tiene por ahí el libro que nos ayude a decir las citas? Esas citas nos las colocó ahí el padre Flaviano Amatuli, que se dedicó a estudiar a los protestantes para dar respuesta a todos los cuestionamientos y ataques que nos vienen de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que San Juan 10:14. Ahí sustentamos parte de lo que estamos diciendo aquí, que Pedro es representante de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Evangelio de San Juan, vamos a buscar todos ahí en su Biblia para que vayamos familiarizándonos. Eso, y vayamos a la par leyendo los que podamos, ¿sí? Entonces, Juan 10:14 al 16. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16. Bien. ¿Dónde nos dice Jesucristo que Él es el buen? Ahí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él es el buen pastor y ya, ahorita lo que viene. A ver, vamos a leerla aquí. 14, ¿eh? Sí. Juan 10:14. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Ahí está, yo soy el buen pastor. Nosotros reconocemos, ¿sí? Ya sabemos, lo damos todo por hecho, por sentado, que Jesús es el buen pastor, el pastor supremo, Él es Dios, ¿sí? Y mis ovejas oirán mi voz. Ajá. Mis ovejas, dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Sigue. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Él da su vida por nosotros, por el que quiera seguirlo, por los que no quieran seguirlo, pues no da su vida. Hay que traerlos para que puedan reconocer a Jesucristo como su Señor, como el buen pastor, y Él da la vida por nosotros, ya la dio. ¿Sigue entonces? Ya, eso es hasta el 16. Ah, bueno. Fíjense el 16, ahí es donde dice que va a traer a los protestantes a su iglesia. No es que nosotros vamos a ir hacia ellos, hay que traerlos. Por eso es una obra de caridad que nosotros también evangelicemos o reevangelicemos a los protestantes y a toda criatura en el mundo. Entonces dice: tengo otras ovejas que no son de este corral. Ahí está, otras ovejas que no son de este corral. ¿Cuál es el corral que ya tiene bien distinguido, bien cimentado Jesucristo? Su iglesia universal, donde la dirige Pedro, donde están los apóstoles cimentados con los apóstoles, donde tenemos unidad, universalidad, o sea, catolicidad, santidad y apostolicidad. Ese es su rebaño y tiene otro rebaño, otras ovejas de otro redil. A ver, otra vez entonces. Dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Unidad. Acuérdense que esa es la unidad. Ese capítulo y versículo lo hemos estado viendo varias veces por diferentes motivos.
y uno de ellos es este, ¿no? Que es la unidad y que Él es el buen pastor. Entonces, ¿la segunda cuál es? Unidad, santidad, la iglesia es santa y nosotros estamos llamados a ser santos. Catolicidad, o sea, universales, y apostolicidad. Estamos fundamentados entre los apóstoles con un jefe, que es San Pedro, que es el Papa, y ahorita el actual es Francisco. Bien. Entonces tenemos otra cita más. Es Primera de Pedro 5, 1, 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1, 4. Del 1 al 4, donde San Pedro, ahora vamos a ver cómo nos lo dice San Pedro. ¿Quién la tiene ya? Yo la tengo. A ver, Nora, Primera de Pedro. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entregas generosas. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Les habla a los ancianos. Ya vimos qué significa ancianos, o sea, consejo de ancianos, que son los más sabios, pero anciano significa presbítero, como lo vimos la otra vez, ¿sí? En algunas traducciones dice presbítero, en otras dice anciano, y él se reconoce como anciano, como un signo de humildad. O sea, él no va a estar, porque los protestantes también toman esta cita para decir, mira, ¿cómo dices que Pedro era el jefe de los apóstoles y él mismo se está llamando anciano, o sea, presbítero nada más? Pues claro, es que él no va a decir, mira, no va a andar así arrogante diciendo, mira, yo tengo las llaves del reino de los cielos, mira, yo soy el pastor que Dios dejó, no, que Jesucristo dejó, no, él en signo de humildad, como todos la debemos de tener, se considera anciano, porque todos los obispos también primero fueron presbíteros, luego, bueno, escalaron hacia obispos, ¿sí? Y ya les impusieron las manos ya como obispos. Igual al Papa lo eligen, al obispo mayor, porque el Papa es obispo y de ahí ya lo eligen entre los obispos también, que él es el representante de obispos y de la iglesia y encargado como dejó Jesucristo, ¿no? Así es la sucesión. Entonces él les da ese consejo que nos cuiden, cada quien en su lugar, en su posición. Algunos son apologetas, algunos son hasta científicos, algunos son obispos, algunos son arzobispos, algunos son diversos dones que Dios les dio, pero esos son, por ejemplo, cuando dicen la otra lectura, algunos son apóstoles, otros profetas, ¿sí? Nuestros obispos también ejercen ahorita ese oficio, ese don de profetas. Profetas quiere decir el que habla de parte de Dios, eso es profeta, ¿sí? Apóstoles porque traen sucesión apostólica. Otros evangélicos, sí, son evangélicos, pero ya tenemos el nombre para nuestros evangélicos de la Iglesia Católica. No es que llegue un protestante y diga, yo soy evangélico, ya ves, yo estoy en la Biblia. No, tú acabas de llegar, la Iglesia ya lleva más de 2000 años. Entonces hay otros que se llaman pastores, pero los pastores de la Iglesia Católica, ¿cómo se llaman? Obispos, presbíteros, ejercen el oficio del sacerdocio, por eso se les dice sacerdotes, los diáconos. Entonces no es de que mira, aquí en la Biblia dice que los pastores también, sí, pero deben traer imposición de manos, traer el poder de los apóstoles por sucesión apostólica
y obviamente tienen su nombre, ¿no? Entonces seguimos con otra cita bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Versículo 28 en adelante a 32. Ahí nos va a decir el nombre de nuestros pastores. Bien clarito nos lo va a decir cómo se llaman nuestros pastores. Pongamos atención. Obispos. Exactamente. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Y para qué nos van a servir? ¿Para qué los dejó nuestro Señor Jesucristo a nuestros apóstoles? Y luego los apóstoles dejaron a los obispos y a los presbíteros. Vamos a ver también para qué los dejaron. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden de sí mismos y de todos El rebaño. y de todo el rebaño. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, no es nada más que los apóstoles dijeron y ya no, también el Espíritu Santo avala, porque el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Avala cuando imponen las manos y él mismo está en los obispos que van sucediendo a los apóstoles. Entonces sigue. Dice, pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Entonces, cuiden y pastoreen. Las dos principales, cuiden y pastoreen, o sea, aliméntenlos con palabra de Dios, pero cuídenlo, ¿de qué los van a cuidar? Fíjense de quién los van a cuidar. ¿Sigue? Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Lobos voraces entre los católicos, y de los católicos van a salir. O sea, no fueron primero los protestantes y ya después los católicos, no. Fue primero la iglesia de Jesucristo y de ahí salieron los lobos voraces, los pastores protestantes. Fíjense cómo, aquí se va a ver la similitud. Dice que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño esos pastores protestantes que salieron de la iglesia católica, no los van a perdonar, los van a chupar, les van a chupar la sangre con el diezmo. ¿Sigue? De entre ustedes mismos surgirán. De entre nosotros mismos surgirán. Ahí los está caracterizando y aparte los lleva al matadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están jugando el alma, le están vendiendo el alma al diablo por hacerle caso a los pastores protestantes que no tienen ningún poder, ninguna asociación apostólica, ni imposición de manos. Sigue entonces. Dice, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas, los pastores y todos los que empiecen a enseñar doctrinas falsas. Doctrinas falsas, quiere decir que hay una doctrina verdadera, es la de Jesucristo, y esa doctrina está aquí en la Biblia y en la Biblia de ellos, nada más que su pastor la tuerce para su propia perdición y para la perdición de los que están dando el diezmo y de los que lo siguen. O sea, sí traen la Biblia, pero es una doctrina falsa. Y luego, doctrinas falsas. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Van a tratar de arrastrar a los discípulos tras sí con palabras bonitas, con oratoria, y no se van a dar cuenta. Muchos no se dan cuenta porque dicen, no, pues es lo mismo, estos traen la Biblia, hablan bien bonito, cantan bien bonito, hacen hasta milagros, y no saben que son milagros del maligno, es pura alegría, cantan. Y ahí con los católicos la misa, qué aburrido, ¿no? Y aquí con estos todo es felicidad. Hacen hasta milagros. De eso está hablando aquí. Pues les lavan el cerebro, ¿no? Se los contaminan más bien porque el lavado de cerebro es limpiarlo
contaminarlo, pues es purificarlo. adulterarlo, ¿no? Ujú. Sigue. Estén pues atentos, escuchen, estén pues atentos Estemos atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. incluso entre lágrimas. Ajá. Ahora En los la 32. Ajá. Hasta la 32, ¿eh? Sí. Ajá. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Junto a todos los santos. Yo les decía, hay santos, nada más que, bueno, pues no están canonizados. Cuando mueren es ya cuando se canoniza. Pero bueno, entonces vamos a ver otra pregunta más. Ahora ¿Hay sí. alguna pregunta o duda sobre esto que acabamos de escuchar? Yo solo quiero agregar algo. Sí. Ahorita que mencionaban acerca de esta cita de Primera de Pedro 5:4, ahí, donde se habla de ancianos y él se incluye dentro de ese grupo de ancianos. Nada más sí. recordar, algunas Biblias lo Ajá. traducen como presbítero, ¿no? Así Entonces, el presbítero, que también, de hecho, cuando un sacerdote termina el sacerdocio, su título dice así, presbítero, ¿no? El nombre sacerdote, pues se lo adjudicamos por la labor que hacen de ofrecer sacrificios, que todo sacerdote hace eso, incluso los sacerdotes aztecas, por eso son sacerdotes, ¿no? Porque ofrecen un sacrificio. Y la otra es que bien mencionaban, ¿no? Que muchas veces el protestante confundido quiere ver el primado de Pedro como muy explícito, ¿no? Pero es como la Trinidad, o sea, no hay una cita, ¿no? O por ejemplo, la unión hipostática de Dios, de verdadero hombre, verdadero Dios, no está explícitamente en un solo versículo, ¿no? Sino que está dentro de toda la Biblia y mucha evidencia, que es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, lo digo porque se menciona ahí, ¿no? O mencionaban hace rato que a veces quieren ver, ¿no? Como el primado de Pedro en algo de ahí, en algo, como que Pedro en sus cartas deje eso, porque él escribió, ¿no? Y como no escribe eso, ellos concluyen de que entonces Pedro no se siente el líder de los apóstoles. Digo, eso es un error, porque para empezar, en la Biblia nunca va a poder estar eso, porque en el contexto histórico ellos eran perseguidos en ese año por los romanos. Interceptar una carta y mencionar a un líder era peligroso, porque podían buscarlo. Ese es un contexto importante que a ellos se les escapa mucho, ¿no? Por eso el Apocalipsis tiene tanta simbología, porque Juan hablaba en código para que si era interceptada la carta no la entendieran, ¿no? Y de algún modo también era apocalíptico, por eso es así, simbólico, ¿no? No va a estar explícito algo. Entonces, lo digo porque hay católicos que se preocupan, que dicen, no, pero es que la Biblia no está tan clara, ¿no? Sí es clara, sí está bien, pero en un contexto histórico así no pueden delatarse entre ellos, ¿no? Que es lo que la mayoría no dice, pues, o no saben, ¿no? Nada más. Exactamente, ese es un punto clave de lo que dice Diego. No vas a andar, por eso yo les decía, Pedro no va a andar con las llaves así presumiendo, miren, a mí me dejó las llaves, ¿cómo la ven? Pues claro que no, y menos en el contexto que está explicando Diego. Nada más detectaban que eras cristiano y los quemaban, los echaban a los leones. Entonces no es eso, pues no va a existir. Sin embargo, existe en la doctrina. Por eso están los maestros en la iglesia también, ¿sí? Los doctores. Los doctores, los maestros de la iglesia, los profetas en la iglesia, los evangelistas en la iglesia, para que nos descifren todo esto precisamente y no interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta, porque es para nuestra perdición y la perdición de quienes les enseñamos. Debemos estar bajo la doctrina que la Iglesia Católica nos ha expuesto siempre durante más de 2000 años, ¿sí? Entonces... Sí, de ahí la importancia, ¿no? De conocer, del magisterio, de ponernos a estudiar la Biblia, de escuchar a nuestros sacerdotes cuando nos enseñan, de escuchar a evangelizadores. ¿Ya se acabó? No, no. Faltan 10 minutos. Yo dije, ya me quedé hablando. Faltan 10 minutos, si nos salimos del aire, nos volvemos a meter, por favor. Exactamente, como decía Diego también la otra vez, fíjense, no nada más tenemos la Biblia, ahorita
recurrimos a la Biblia porque ahí está escrito todo, no tenemos nada que ocultar. No es que digamos, ay, los sacerdotes nos estuvieron engañando más de 2000 años, porque ese veneno es el que les meten los protestantes, los pastores protestantes, que los sacerdotes nos han engañado durante miles de años. No, y ahora con las redes sociales Sí. también, de que empiezan a levantar falsos, ¿no? Leyendas negras, odio contra la iglesia, odio contra los el sacerdotes, Vaticano odio contra el Papa. Ay, de eso, pues Exactamente. no, es mejor ni escucharlo, ¿no? Sabemos que sí hay sacerdotes que se han portado mal, sí. Sabemos que sí hay obispos que se han portado mal, sí. Sabemos que en la historia ha habido papas que se han portado mal, sí. ¿Por qué? Porque precisamente somos el trigo y la cizaña en el mundo y en la iglesia también. Somos seres humanos, pero donde hay desgracia, como dices, donde hay desgracia, sobreabundó la gracia, no. Donde hay pecado, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. La gracia. Donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, y la iglesia somos todo, no nada más la jerarquía. Acuérdense, ahorita estamos viendo jerarquía, pero la iglesia somos todos. Por eso hay que formarnos. Todos somos responsables. Eso. Entonces seguimos con la pregunta número 2.8. La 8 del capítulo 2. 2.8. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron solamente para ellos? ¿Fueron solamente para ellos los poderes que Jesús dio a los apóstoles? No. Respuesta, no. Los poderes que Jesús dio a los apóstoles fueron para ellos y sus sucesores. ¿Cómo lo comprobamos? Citas bíblicas, vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Por eso sabemos que la Biblia sí está bien, pero la Iglesia Católica también toma en cuenta al magisterio de la Iglesia, a los maestros de la Iglesia, al consejo de ancianos, al consejo de obispos, ¿sí? Y también la tradición, porque al principio Jesús no dejó Biblia, acuérdense, Jesús no dejó Biblia, tuvieron que hacer los escritos los apóstoles y algunos otros escribas, ¿no? Como Lucas, por ejemplo, no fue apóstol, pero escribió y ni Marcos, y escribieron evangelios. San Juan sí fue apóstol y escribió y Mateo. Ajá. Sí, y pues las cartas que escribió igual San Pablo. San Pablo escribió cartas. Fueron recaudadas, ¿no? Sí, las recopilaron ya después y por eso decimos que la Iglesia Católica hizo la Biblia, hizo esa pequeña biblioteca. Biblia quiere decir pequeña biblioteca. Recopiló todos los libritos que había, escogió los que iban en la sana doctrina, ¿sí? De acuerdo a los apóstoles, y dijo, esto es palabra de Dios. Dio a conocer al mundo que esto era palabra de Dios, y los protestantes agarran esta Biblia que un Papa San Dámaso I dijo en el año 382 y rectificaron en el 392. La Iglesia Católica dijo que esta era palabra de Dios y los protestantes en 1517 con Martín Lutero ahora dicen que ellos tomaron la Biblia, ¿no? Y le quitaron 7 libros. Entonces, seguimos ya para ver el fundamento de esto que estamos diciendo, que Jesús, no nada más ahí se queda su poder para los apóstoles, su poder sigue transmitido hacia los obispos de la Iglesia Católica. ¿Vemos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1-2. ¿Alguien ya la tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo... Ya la tengo. A ver, Nora, por favor. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. ¿Cuánto has aprendido de mí? Confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza
confianza y que puedan instruir después a otros. Numerosos testigos. La historia es una ciencia, ¿sí? Esa ciencia, por ejemplo, está fundamentada por medio de testigos. Por eso está mencionando a los testigos y enséñaselo a personas de confianza. Y de esa manera, el conocimiento de la palabra de Dios, la buena nueva, se va a ir difundiendo, ¿sí? Entonces, y vamos a ver cómo se va a ir transmitiendo y no nada más queda el poder para los apóstoles. Vamos con la siguiente cita que nos marca aquí, que es la de Efesios 4, Efesios, carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 al 13. Y ahí vamos a ir encontrando el camino cómo es de que no nada más queda ese poder para los apóstoles y por eso ahorita perdura ese poder que Jesucristo dejó. Efesios 4:11. 4:11. ¿Y a dónde están sus dones? Ahí van los dones del Espíritu Santo. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Todos esos ministerios los ejerce, ya sabemos quién, los obispos y los presbíteros, que ya están nombrados desde Hechos de los Apóstoles y perduran hasta el día de hoy. Nadie más en su iglesia, a menos que ya se los empiecen a inventar, porque también he oído ya sectas que ya manejan el nombre de obispos, pero son sectas fundadas hace algunos años apenas. Entonces, obispos, presbíteros y diáconos vienen desde la iglesia primitiva y subsisten hasta ahorita en la iglesia católica. Es la única iglesia porque es la verdadera. Entonces, sigue aquí. Ya terminó esta. No. Hasta que 13. Todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. El hombre perfecto a través de la unidad y obtendremos la plenitud de Cristo. Fíjense la unidad cómo es bien importante. Por eso, quien divide, o sea, el divisor, el que divide es el diablo. Y los protestantes saliéronse de la iglesia católica, son los que se prestan para hacer esa división y no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, bueno, ellos mismos se están condenando, ¿no? Entonces, ya tenemos hasta ahí la cita. Sigue otra, Primera de Corintios 11:26. Primera de Corintios 11:26. ¿Quién la busca? Donde precisamente se ejerce ese oficio del sacerdocio. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrece sacrificios por los pecados del pueblo y por los de él mismo, porque es pecador. Eso es un sacerdote. Como dice Diego, puede haber sacerdotes de los aztecas, puede también haber sacerdotes de Satanás, pero en este caso son los sacerdotes que Jesucristo dejó. Eso es la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo les dice que en el nuevo culto, a ver si alcanzamos, queda menos de un minuto. No, mejor, ¿sí? A ver, léelo, si no le seguimos, nos volvemos a ingresar en el otro segmento. A ver, léelo. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. O sea, estamos esperando una segunda venida y por eso hacemos el sacrificio único que nos dejó, acuérdense. Entonces, como decimos en la misa, ¿no? Una vez que hace la consagración, el sacerdote con todos nosotros, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús, porque estamos esperando la segunda venida donde nos va a venir a juzgar o a dar el premio que nosotros precisamente estamos luchando, ¿no? Para obtenerlo con Jesús, con Dios. Entonces, eso era. Ahora vamos a ver otra más. Pero ahí nos está diciendo que va a perdurar hasta que Él venga, todo eso. Entonces, Mateo 28:20, donde también nos va a dar otro fundamento bíblico que se tiene que cumplir porque Él lo dijo, no porque los sacerdotes lo digan, ni porque los obispos, ni porque la iglesia, no. Jesucristo lo dice bien clarito. Yo voy a estar con ustedes hasta que se acabe. Hasta el fin de la historia. Hasta el fin de la historia. O sea, se tiene que cumplir esa parte bien importante. Mateo 28:20. 28:20. Uh-huh. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No va a haber día que Dios, que Jesucristo no esté con nosotros. Bueno, primero con sus apóstoles les dijo, la promesa es para los apóstoles, primero, ¿verdad? Y enséñenles, ya nos van a enseñar y ahora sí nosotros también empezamos a gatear y a correr todos los días hasta el fin de la historia. Se tiene que cumplir eso. No es que digan, como dicen los protestantes, no es que ya ustedes se portaron mal, ahora vamos nosotros. No es cierto eso. Tienen que ponerse a la orden de los apóstoles que dejó Jesucristo, de la jerarquía. Entonces, hasta ahí la respuesta a la pregunta 2.8. Y sigue la pregunta 2.9. ¿A quiénes se refiere la palabra ustedes? Ahí está, por eso les decía, no se refiere a nosotros como parte de la iglesia, a los laicos, no, ahorita nos va a decir, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes se refiere? La palabra ustedes se refiere a los apóstoles. Ahí les estaba hablando a sus 12 apóstoles, a los 11, ya nomás había 11. Ajá. Dice aquí los 12, y a sus sucesores. Y a sus sucesores. Que son los obispos. Solamente así Jesús puede cumplir su promesa de estar con ellos hasta el fin del mundo. Ahí está. Él prometió, Jesús es fiel, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, y Él va a cumplir estar con ellos todos los días hasta que se acabe el mundo. Y obviamente con nosotros también, porque ya dijo, enséñenles. Ya nos enseñaron, ahora está con nosotros y con nuestra jerarquía. Uh-huh. Sigue entonces 2.10. Pregunta número 2.10 para analizar. 2.10. Actualmente, ¿quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? ¿Quiénes son los encargados para guiar al pueblo de Dios? ¿Los pastores? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los evangelistas, evangélicos? No. No. A ver la respuesta. Actualmente los encargados para guiar al pueblo de Dios son el Papa, sucesor de Pedro. El Papa, sucesor de Pedro. Y los obispos, sucesores de los apóstoles, sucesores de los apóstoles, ayudados por los presbíteros o sacerdotes, ayudados por los presbíteros y sacerdotes, ajá, y los diáconos. Y los diáconos. Ellos constituyen la jerarquía de la iglesia. Es la jerarquía de la iglesia, no son la iglesia ellos nada más, porque luego dicen, es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro. No, eso es parte de la jerarquía. Nosotros también somos parte de la iglesia, acuérdense, aunque seamos lo mínimo en lo mínimo de parte del cuerpo, la uña es parte del cuerpo, tiene su función bien específica de proteger el dedo, por lo menos la uña, ¿no? Y muchísimas otras cosas más, rascarse también y bueno, ¿no? Todo eso. Todos somos partes del cuerpo. Entonces, cuando hablemos bien de la iglesia, estamos hablando bien de nosotros. Cuando hablemos mal de la iglesia, acordémonos que también nosotros entramos ahí en esa crítica, porque la jerarquía es una y los laicos también somos parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Sigue entonces.
A 2.11. 2.11. ¿Tenemos algún caso en la Biblia en que se habla de la transmisión de poderes? Transmisión de poderes. Acuérdense cómo se transmite el poder. A través de la imposición de manos. Exactamente, a través de la imposición de manos. No, pero es que eso es lo que dicen ellos, los sacerdotes, porque quieren tenerlos, Sumisos, dicen, sumisos, ¿no? A nadie le gusta que lo tengan sumiso, a nadie le gusta obedecer órdenes. A nosotros no nos gustaría obedecer órdenes, pero por el amor a Jesucristo, porque creemos en Jesucristo, porque le creemos lo que Él nos dejó escrito en la Biblia, en su palabra más bien, por eso respetamos a nuestras autoridades, gústenos o no nos gusten, nos caigan mal o no, nos regañen, debemos respetarlas y tienen el poder. Entonces vamos a ver en la Biblia cómo fundamenta que hay transmisión de poderes, ¿sí? Hay bastante, muchísimo. A mí eso me voló la cabeza cuando yo lo conocí, porque aunque yo antes leía la Biblia, hice mis sacramentos normales y todo, pero el día que yo descubrí cómo se transmitía el poder, a mí me voló la cabeza eso. Entonces a mí es algo que yo disfruto mucho cuando leo estas citas bíblicas donde se transmite el poder. Vamos a ver una de las citas bíblicas. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. capítulo 1, versículo 6. A ver, Timoteo, ¿quién la busca? Segunda de Timoteo. Ya la tengo yo. A ver, Sale. Nora, por favor. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. ¿Quién está hablando? ¿A quién? Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Así es. Por eso te invito a que reavives el don que recibiste, o sea, recibió un don, el don del Espíritu Santo, cuando Pablo le impuso las manos a Timoteo. Fíjense nada más, eso es poder. Ahora sí que eso es poder de Dios, fíjense. Le impone las manos y le transmite poder. Ahora vamos a otra cita para que vayamos paso a paso. Primera de Timoteo, capítulo, no, es esta. Primera de Timoteo, Capítulo 5. capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5. Donde también San Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sí? Que no le imponga las manos a nadie a la ligera. Debe ser alguien de confianza, como lo vimos en las citas anteriores, acuérdense. Le tienes que transmitir a alguien de confianza y que le hayas infundido bien la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Por medio de la imposición de manos, te transmites el poder, pero también transmites, si lo tienen que hacer responsablemente, ¿verdad? Entonces también hay otra que es Tito 1:5, carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Está por ahí adelantito, aquí está. Te dejé en Creta para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. De acuerdo con mis instrucciones, pusieras presbítero. Fíjense cómo Pablo ahora le dice a Tito que pusiera presbíteros. Obviamente, Tito, ¿cómo les va a transmitir poder? ¿Cómo les va a través de la imposición de manos? Eso, por imposición de manos, y les transmite el Espíritu Santo. Pero dicen, sí, pero ese es Pablo. Entonces, ¿dónde está Pedro y dónde están los demás que transmiten poderes? Pues a Pablo también le transmitieron los poderes por imposición de manos, porque eso también
lo manejan, pero muy bien los protestantes. Dicen, bueno, te acepto que haya sucesión apostólica por imposición de manos, pero ¿qué crees? Que yo soy como Pablo, a mí se me reveló Dios, porque a Pablo lo tiró del caballo, se le reveló Jesús y ya es apóstol. Directamente por Dios, bajó un ángel, bajó Dios y ya soy apóstol. No es cierto eso. Eso quiere No. ser para no depender de los sacerdotes ni de los obispos. Pero no es cierto, porque Pablo también recibió imposición de manos. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito que él les impuso las manos. ¿Por qué? Pues porque Pablo ya fue apóstol 30 años después de que Jesucristo resucitó. Él no lo conoció personalmente. Entonces, sí, Pablo tuvo imposición de manos por parte de discípulos de la iglesia. Y eso lo podemos ver, bueno, pero primero vamos a ver si hay poder o no hay poder en la imposición de manos. Fíjense, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Y vamos a ver ahí cómo un mago se da cuenta, porque pues un mago tiene esa capacidad de darse cuenta cómo se transmite el poder por imposición de manos. ¿Sí? Y ese mago, bueno, ya lo estaban instruyendo Pedro y otro apóstol. Entonces, a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo? Simón el mago. Eso, Simón el mago quiere pagar un dinero para que le den ese poder. O sea que Pues lo sí hay quería poder. comprar, ¿eh? Exactamente, sí hay poder. 100% garantizado que Dios, por medio de imposición de manos, por medio de sus apóstoles, Hay poder. transmite el poder. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Ya ven, hay poder y se transmite el Espíritu Santo. Por eso sabemos que los dones de Dios no se pagan. No hay con qué, no hay moneda con qué pagarlos. Por eso, pecado de simonía, si nosotros pagamos una misa, ¿sí? Más bien es una aportación voluntaria. Si a nosotros nos dicen, vas a pagar la misa, nosotros sabemos que eso no es correcto. Nosotros sabemos que es una aportación. Tenemos que donar a la iglesia, aunque sea un poquito y eso es para efectos de oficina, de luz y todo eso. Pero si nosotros queremos pagar por un don, por una misa, es un pecado de simonía, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado. A veces las secretarias no entienden eso y te dicen, un bautizo cuesta tanto, una boda cuesta tanto, pero ¿por qué si nosotros estudiamos Biblia no estamos instruidos en eso? Imagínense algunas secretarias que no saben también de palabra de Dios, aunque el padre no les diga vas a cobrar, no, eso es una donación, ¿sí? Que nosotros tenemos que dar una aportación. Entonces es un pecado de simonía, como Simón el mago que quiere pagar por un don de Dios, ¿sí? Por un don de santificación. Entonces, pero aquí lo que venimos a ver es que sí hay poder. Y el mago se dio cuenta y él quería obtener ese poder como los apóstoles, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo, fíjense, por qué esta trampa nos las van a poner los protestantes. No es que yo soy como Pablo, nada más se me reveló Dios y ya, soy apóstol de Cristo, por eso ya me dedico a predicar y a cobrar el diezmo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo, a ver, 9, aquí está. 9:1. Saulo encuentra a Cristo. Fíjense qué trampa nos van a poner. Ahorita vamos a ver, ellos nada más llegan hasta aquí, 9:1. Fíjense. Saulo no desistía de su rabia
proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Primero se llamaba Saulo, era judío y tenía rabia contra los discípulos del Señor, así como los protestantes nos tienen rabia y dicen, yo persigo a la Iglesia Católica porque es la gran ramera, la gran prostituta, y los católicos se van para el infierno, yo los persigo a ellos. Sin embargo, no se dan cuenta de las falsedades que están diciendo, las calumnias, y no están persiguiendo solamente a la iglesia, están persiguiendo también a Jesucristo, al mismo Dios lo están persiguiendo. Fíjense cómo Jesucristo le dice a Pablo, es que me estás persiguiendo a mí, no a los discípulos de Cristo, me estás persiguiendo a mí. Fíjense. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. Seguidores del camino, el camino así le llamaban al grupo de Jesucristo, primero, ya después se llamaron cristianos, fíjense. Seguidores del Sí, camino. El así camino, se así primero. se llamaba, precisamente por lo que dice Diego, para que nadie se diera cuenta, porque si no, pues les daban cuello. Entonces sigue. Dice, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Saulo pensó que perseguía a los discípulos de Cristo, a la iglesia primitiva, pero no es cierto. Jesucristo le dice, me persigues a mí. ¿Sigue? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. No te vas a mandar solito, nomás porque te me rebelé. Así le dice Jesús, no, vas a entrar a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Entonces Saulo, surge la conversión de Saulo y así dicen los pastores que ellos son. Se me reveló Jesús, tuve la conversión y por eso ya enseño la palabra de Dios, porque la palabra es para todo mundo. No, tienen que enviarte, tienes que ponerte las manos. Esa es conversión. Ahora vamos a ver dónde lo envían. Enviado quiere decir apóstol, donde el Espíritu Santo va a avalar que eres enviado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Aquí adelantito. 13, 2. ¿Dónde fue enviado Pablo? Porque acuérdense que Pablo dice que le impuso las manos a Timoteo y a Tito. Pero ¿a quién le impuso las manos? A Pablo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ahí estaban los discípulos de Cristo, la iglesia primitiva, y dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Saulo después se va a llamar Pablo, y envíenlos. Eso envíenlos es apóstol, enviado. Y vamos a ver cómo los van a enviar. Ayunaron e hicieron oraciones. Les impusieron las manos y los enviaron. 3 cosas hicieron. Ayunaron, hicieron oraciones y les impusieron las manos. Las manos. Ahí está la imposición de manos donde se transmite el Espíritu Santo, el poder para ser enviado. En ayuno, oración y imposición de manos. Y ya ni decir de las otras citas que nos dio Diego la otra vez. Deuteronomio, Números 27, 15, donde acuérdense que Moisés le impone las manos a Josué, el hijo de Nun, para transmitirle parte de su poder y sea el representante ahora sí, para entrar a la tierra prometida, ya que Moisés no iba a poder entrar. Y más adelante en Deuteronomio 34:9, acuérdense que leímos que sí, Josué tenía el poder que le había transmitido por imposición de manos Moisés. Eso a mí
yo disfruto mucho de esas lecturas y disfruté mucho porque vi ahí verdaderamente la sucesión apostólica, imposición de manos, y no es un invento de los sacerdotes, ni de los obispos, ni del Papa. Es bíblico totalmente, y así hay muchas otras citas, no son las únicas. Entonces, seguimos con la pregunta número 2.12. 2.12. A ver. Los pastores protestantes cuentan con los mismos poderes con que cuentan los pastores de la Iglesia Católica. A ver, con lo que ya vimos, los pastores protestantes, cuando se les pregunta, dime en qué cita bíblica está sustentado que tú eres pastor, que tú puedes nombrarte pastor. ¿Quién te nombró pastor? ¿Quién te impuso las manos? No tiene ningún fundamento bíblico. Por lo tanto, no tienen los mismos poderes. Ellos mismos, cualquier pastorcito de garage, se transmiten según ellos el poder y ya dicen eres enviado y se ponen a predicar y a cobrar el diezmo y a llevarse a la gente de la Iglesia Católica. Por eso dice, lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Entonces, cuidado. Incluso hasta milagros pueden hacer, sin embargo, son milagros provocados por Satanás. Tenemos citas bíblicas, pero ahorita no entran al caso. Y no lo todavía dice Rigo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, no tienen los poderes los pastores protestantes, no tienen los mismos poderes que un sacerdote. Por eso, cuidado también con faltarle al respeto a los sacerdotes. Si hacen algo malo, ellos van a pagar, como ya vimos en las lecturas anteriores, ellos van a dar cuentas ante Dios, ¿sí? Y nosotros también vamos a dar cuenta de nuestros propios actos, así es que ni nos metamos con ellos, más que para, bueno, tratar de ayudarles y evangelizar, atender a cada bautizado de la mejor manera y fortalecerlos en la fe, lo que nos toca. Sigue entonces la 2.13. La 2.13. Dice, ¿por qué los pastores protestantes no cuentan con los mismos poderes con que cuentan actualmente los pastores de la Iglesia Católica? ¿Por qué pastores protestantes no cuentan con los poderes de los pastores de la Iglesia Católica, obispos y sacerdotes? ¿Por qué? Porque sus organizaciones están fundadas por hombres. Están fundadas por hombres. La Iglesia Católica está fundada por Jesucristo. Ya lo comprobamos. Y lo podemos seguir comprobando. Por eso no tienen el mismo poder. ¿Sigue? Separados de la Iglesia que fundó Jesús personalmente y a la cual confirió sus poderes. Así es. Sigue. Se trata, por tanto, de organizaciones religiosas fundadas por hombres, contra la voluntad explícita de Cristo, que quiere la unidad entre sus discípulos. ¿Y dónde nos da esa cita? Es cuando nos dice, es en Juan 17:21. Juan 17:21, donde dice que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Primero vamos a ser parte del cuerpo de Cristo y por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Unidad, siempre la unidad. El que divide es el malo, el maligno, Satanás, el diablo, el que divide. Sigue entonces. Sigue la 2.14. 2.14. ¿Qué significa la palabra jerarquía? Ahí está, a ver, léelo todo, aunque no se entienda muy bien porque viene en latín, en hebreo y no sé qué. En griego. Ándele. Entonces, ¿qué significa jerarquía? La palabra jerarquía procede de la latina, hierarquía. Y anarquía. Y esta de la griega hierarchía. Hierarchía. De la raíz hieros. Hieros sagrado. Y arché, primer lugar. Gobierno, mando. Significa gobierno sagrado. Ya hablo en lenguas. Bueno, en resumen, ¿qué significa jerarquía? Gobierno sagrado. Gobierno sagrado. Ya todo lo demás, pues ya el que domine el griego. Raíz, ¿no? No, bueno, ya el que domine eso, bueno. Entonces, jerarquía significa gobierno sagrado.
¿sí? Entonces, porque yo me he encontrado que me dicen, no, es que eso de jerarquía, pues la iglesia ni lo había de tomar esa palabra, no la había de ocupar porque eso es del gobierno civil y no. Jerarquía quiere decir gobierno sagrado, que no nos caiga bien la palabra, pues eso ya es el problema, ¿sí? Pero eso significa jerarquía con etimología, fíjense, griega y todo. Bueno, El seguimos. recuadro, ¿no? Leo el recuadro. Vamos a leer el recuadrito que viene como una nota, una cápsula que dice aquí. Ahí está. Ese cuadrito, no leo. Ahí va. A ver qué nos dice. Ya terminamos, fíjense, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya, sí. Sí. Dice, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la iglesia universal en la tierra. Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Eso está en el catecismo, tomado obviamente, fundamentado en las citas bíblicas y las citas bíblicas que están precisamente en el libro sagrado, ¿no? Hay también un recuadro aquí. Ese recuadro, pues vale la pena darle un repaso. Es una síntesis de lo que hemos aquí expuesto. ¿Sí? Se los voy a enviar, le voy a tomar esta foto y se las envío, porque es el segundo capítulo, que ya terminamos. Todavía esto hay que leerlo. Ajá, para terminar ya. Un resumen, vamos a hacer un resumen del segundo capítulo. ¿Sí? Ajá. Dice, Jesús predicó a grandes multitudes, y vienen citas bíblicas, en Marcos y en Lucas. Pero tenía discípulos a quienes les explicaba todo en privado. Tenía preferencia, quería dejar solo unos discípulos al principio para que ellos propagaran el evangelio. Ajá. Ya sabemos quiénes son los 12, ¿no? Sigue. Sí, los dejó para que aprendieran de él primero, para que ellos aprendieran. Y enviarlos a predicar. Dice, y les daba instrucciones especiales en orden a la misión y un acompañamiento especial. Entre los discípulos, Jesús escogió a 12. Ahí está. A los que llamó apóstoles. Todos somos hermanos, sí, pero Él quiso dejar los principales y cada uno de nosotros con sus propios dones. Cada uno de nosotros en la posición en la que esté es parte de la iglesia y debemos de ayudar a la iglesia a edificarla. Como dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Instruyendo los ministros de la nueva alianza y dándoles poder o autoridad para, acuérdense que allá lo vimos, para anunciar el evangelio, ¿sí? Segundo, celebrar el culto de la nueva alianza, que es la Eucaristía. Sacerdotes, pues. Que es el bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio. El tercero, guiar al pueblo de Dios. Guiar al pueblo de Dios. Son los 3 poderes, ¿no? Que les dio Jesucristo a los apóstoles. U oficios que les dio Jesucristo a sus 12 apóstoles. Mediante la imposición de manos. Sacramento del orden sacerdotal. Ajá. Y dice también primado de Pedro. A San Pedro le dio poderes especiales para ser jefe de los apóstoles y de toda la iglesia. Primero instituyó a los 12. Luego de esos 12, instituyó un jefe de los 12 y de los demás, de las demás ovejas. Sigue. Sí, dice, por eso se habla con frecuencia de Pedro y los demás apóstoles de Pedro y sus acompañantes de Pedro y los 11. Y así ya terminó. Terminamos. El segundo capítulo. El segundo capítulo. El capítulo 3 va a ser la salvación personal.
que va a ser ya, comenzamos en la otra clase, ¿sí? Capítulo 3, para que le echen una ojeadita. Salvación personal. Una ojeadita y a ver si alguien se anima y puede dar este tema, salvación personal. Yo me gustaría a mí. Órale, fíjate, Diego, Bravo. bravo, Diego, en eso estaba pensando para que, pues ya Sí. podemos ir entre todos armando esto, ¿no? Y ayudándonos unos a otros. Entonces ya te lo lees y todo, Sí. obviamente para que los demás también lo vayan leyendo y vayamos aportando según nuestra condición, ¿no? Yo quiero aportar algo al tema, que es creo importante, porque es Sí, una objeción que hacen los protestantes, sí, que está en Lucas 9:34, si mal no recuerdo, y es que ahí mencionan que había otro grupo, aparte de los discípulos, que también expulsaba demonios y hacía milagros. sí, Entonces el protestante como que ahí se justifica diciendo, ven, nosotros no caminamos con la Iglesia Católica, pero Jesucristo les dio permiso y les dijo, ¿no? El que no está en contra de nosotros está en pos de mí. Es decir, aunque no caminemos con los apóstoles, si vamos en nombre de Cristo, entonces está bien, como dando a entender, no es necesario estar con los apóstoles, ¿no? Dicen así los protestantes. El sí. problema ahí, que no se dan cuenta ellos, es que Cristo, el secreto de la refutación de eso, es que Cristo dice el que no está en mi contra, ¿no? Ese es el problema. Ellos sí dicen que van en nombre de Cristo, pero ellos van en contra del católico porque desmienten la Eucaristía, la confesión, el primado de Pedro, un montón de doctrinas. Sí. Entonces, no se ¿Cuál puede es, decir que ellos cuál es la que es dijiste? Lucas 9, 9:38. Lucas 9:38. No, perdón, es Marcos 9:38. Ajá, sí, Marcos. sí, sí, síguele mientras la busco. Sí, entonces ahí dice que pues los apóstoles reprendieron a unas personas que no iban con ellos, porque como no iban con ellos, entonces no podían como hacer milagros o de expulsar demonios. Y Jesús les dijo que no había problema, que los dejaran. Entonces ahí el protestante se identifica o siente que es él, ¿no? Dice, ya ves, nosotros no caminamos con la Iglesia Católica, pero no es necesaria la sucesión apostólica porque Cristo está de acuerdo en que haya gente que no esté con los apóstoles. Pero ¿Cuál les decía está? yo que ahí el ¿Esa en problema cuál es está? que el problema es que ahí Cristo dice que sí está bien siempre y cuando no estén en contra de ellos, ¿no? Entonces Ah, está bien. ya. Sí, sí, Y sí. el protestante ahí es donde no encaja, porque el protestante sí está en contra de la Iglesia Católica. Entonces, Exactamente. no es lo mismo. De esa forma nos van a querer engañar. Esto como dice Diego, porque fíjense cómo dice aquí, Marcos 9:38. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. ¿Sí? Entonces ahí dicen los protestantes, ya ves, está bien, te acepto que haya sucesión apostólica, te acepto que San Pedro sea el dirigente y ahorita tus obispos, pero nosotros expulsamos demonios también en nombre de Jesucristo, por lo tanto, no estamos haciendo nada malo. Dios es universal y nosotros entramos también. Sí, pero acordémonos, por eso ya analizamos muy bien que Jesús, ¿por qué se preocupó de dejar una sola iglesia? ¿Por qué dice que hay otros que no son de este redil, pero los va a traer o los debemos de traer? Y también instituye precisamente su iglesia para que seamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Si estás fuera del cuerpo de Cristo, tienes que entrar. Si quieres predicar la palabra de Dios, tienes que entrar entonces a su cuerpo, a su iglesia. Y aquí dice, ahora lo que va a decir, lo que decía Diego, dice, Jesús contestó, no se lo prohíban. Aleluya, gloria al Señor. Ya ves, no nos los prohíban, porque nosotros también tenemos derecho a predicar la palabra. Bueno, ahorita vamos a ver. Jesús contestó, no se lo prohíban, no aplica para ellos, porque dice, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Hasta ahí parece que entran. Vamos a ver dónde no es cierto que entran los protestantes. Dice, el que no está contra nosotros
está con nosotros. Fíjense, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Ahora la pregunta es, por eso las preguntas son estratégicas, porque si no, nos van a envolver bien facilito. Ahora dime tú, los protestantes, tú como protestante, ¿estás en contra de la iglesia? ¿Sí o no? Y ahí ellos los pones a pensar. Si te responden que sí están en contra de la iglesia, entras aquí, donde Jesús dice, el que no está en contra de nosotros está con nosotros. ¿Sí? Y si te dicen que no están en contra de la iglesia católica, entonces, ¿por qué no comes el cuerpo de Cristo y tomas la sangre de Cristo en la Eucaristía y en el vino, en el pan y el vino? Eso es estar en contra de Jesucristo. No reconocer que su cuerpo está en el pan y su sangre está en el vino. Eso es estar en contra. Entonces, estás diciendo mentira y ya sabemos quién es el padre de toda mentira. Tú vienes de Satanás porque me estás diciendo mentira, estás diciendo que no estás en contra de Cristo. Es como, por eso leímos a San Pablo. San Pablo creía que nos perseguía, que perseguía a los discípulos. Los protestantes piensan que nos persiguen a nosotros o que no están en contra de nosotros, pero realmente están en contra de Jesucristo. Eso es estar en contra. Otra en contra, no quieren que bautices a los niños. Y Jesús quiere que bautices desde que naces. La única condición para que bautices a una persona es que nazca nada más, punto. ¿Sí? Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu de Dios. Estás en contra de Jesucristo, por eso Diego dice que esta cita precisamente así la debemos de tomar. El que no está contra nosotros está con nosotros, pero tú como protestante no estás, tú como protestante estás en contra de nosotros, en contra de Jesucristo. No está siguiendo la doctrina sana. Doctrina cristiana. La doctrina sana de Jesucristo. Muy bien, pues si alguien más nos quiere compartir algo y si no, damos por terminado este capítulo número 2. A ver, Mirna quiere decir algo. Hola. Bueno, tengo dos preguntas. Sí. Para empezar, se hace una oración. ¿Qué tipo de oración o cómo voy a saber cómo empezar la oración? Se le pide a Dios nuestro Padre. Hay tipos de oración, de alabanza, de perdón, de petición, de acción de gracias. Pero nosotros cuando hacemos la oración para iniciar el tema, lo que hacemos, bueno, ¿qué hemos vivido durante el día? Darle gracias, principalmente darle gracias a Dios por lo que hemos vivido durante el día. Y también pedirle la iluminación al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es de esa manera en cómo nosotros hacemos la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, porque vamos a leer la palabra de Dios. Sí, Entonces no es como que tengo que buscar una oración, es lo que sale de mi corazón. Lo que sale de tu corazón. Hay oraciones ya elaboradas que también es válido hacerlas, ¿sí? Primero tenemos, bueno, el Padre Nuestro, que podemos empezar a hacer la oración con el Padre Nuestro, las mismas palabras que Jesús nos dejó y que está escrito en el Evangelio, ¿sí? En la Biblia está escrito. Tenemos la oración del Ave María también. O sea, y tenemos variedad, un buffet grandísimo. O sea, tenemos oraciones ya escritas, que son peticiones, ¿no? Pero también tenemos nosotros, pues tenemos esa habilidad también de podernos expresar a Dios con nuestras propias palabras, lo que estamos viviendo durante el día o lo que hemos vivido. Es una manera de expresarnos con nuestras propias palabras a Dios, pues. Ok.
Gracias. Puedes hacer oración, fíjate, puedes hacer oración en lo que salga de tu corazón. Tú la estructuras de forma que primero lo que queremos es dar gracias a Dios. Nos haya ido bien o nos haya ido mal, gracias a Dios. Luego, una petición de algo que necesites, de algo que te quiera ayudar, de algo que te quiera infundir el Espíritu Santo. Y ya así te vas llevando. Y al último, yo lo que hago es también incluir a nuestra Madre, la Virgen María, Madre también de nuestro Señor Jesucristo, para que ella nos ayude también a verdaderamente ir por el camino y la voluntad de Dios, ¿no? Eso es de tu corazón, como decimos, pero también la Biblia enseña que puedes hacerlo con himnos, orar con himnos, con salmos, y los salmos ya vienen escritos. Son frases, es oración repetitiva, una plegaria constante, como el Padre Nuestro, que nos los enseñó Jesucristo. Esa es una plegaria constante, ¿sí? Ya está hecha. Cuidado, porque los protestantes dicen, no, es que los católicos repiten y repiten algo que ya está hecho. Pero sí es válido eso, en la Biblia viene escrito. Una muestra es el Padre Nuestro. Sí, pero es que el rosario no viene en la Biblia. No, pero es un himno a la Virgen María, es una alabanza a la Virgen María, y las citas del rosario están tomadas de la Biblia. De la Biblia. ¿Sí? Incluso la oración del Ave María, la mitad de la oración está en el Evangelio de Lucas, y la segunda parte, esa la construyeron los hombres, los sacerdotes, los obispos, San Bernardo, no sé. Ok, gracias. Así es. Y la segunda pregunta es, bueno, entiendo que canonizar solamente lo hace el Papa hacia una persona que ya falleció. Sí, ¿estoy correcta? Sí, mira, como yo les decía, hay santos dentro de la iglesia, ya hay santos, nomás que nosotros no los detectamos y ellos no lo van a gritar a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque ellos, entre más guarden la humildad, entre menos sean escuchados, ellos alcanzan más santidad, avanzan en santidad. El que sea humillado, como dice la Biblia, el que se humille será enaltecido, el que se engrandezca será humillado. Por eso ellos nunca van a decirlo. Ahora, cuando muere, tuvieron una vida de santidad que todo mundo la conoció, incluso algunos en vida hacen milagros, ya hacen milagros en vida. No los conocemos, pero la gente sí los conoce, y la gente que los conoce, una vez que han muerto, empiezan a promover, mandan cartas a los obispos mandan hasta Roma al Papa, y le dicen, hay un grupo que hay un grupo grande, queremos que se tome en cuenta para canonizar a nuestro párroco que era santo. Nosotros tenemos las evidencias y los milagros. Entonces el Papa le dice a sus obispos, a ver, hacen el consejo, no nada más el Papa, el Papa es el jefe, pero el legislativo, vamos a decirlo así, son los obispos. A ver, vamos a tomar en cuenta este caso. No, pues que sí, pero tenemos varios, de aquí a 3 años lo tomamos en cuenta. Y ahí lo dejan, o a lo mejor lo resuelven rápido, pero investigan la vida de este santo. Minuciosamente. Minuciosamente. Tienen que pasar 5 años. Mínimo 5 años, y a partir de eso se empieza a investigar. Algunos se han llevado 100, 200, 300, 400 años en toda la investigación. ¿Sí? Y no los canoniza nada más el Papa, es un consejo que por medio de la investigación, bueno, primero creo son siervos de Dios, luego beatos, y luego que hacen creo 3 milagros, ya son santos. Proclamados santos. Los escriben ya en el canon, ¿no? Sí. En el libro de la iglesia. Pero es por su vida en santidad, ya únicamente se les reconoce. Muchos no son reconocidos y son santos, pero no son reconocidos. Porque, bueno, pues la canonización es un asunto ya oficial, ¿no? Entonces, así es el proceso. No es algo tan sencillo. De este modo, esa es la explicación.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Creo que ya. Creo que Sí. ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la oración para terminar. Darle gracias a Dios por esta noche que nos ha permitido estar aquí escuchando su palabra. Darle gracias por ese amor tan grande y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre Dios, por esta noche que nos regalas, por tu Espíritu Santo que está aquí presente con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo ese amor tan grande que nos tienes. Gracias también por nuestra Madre María, por esa mujer sencilla y humilde que es la primera evangelizadora de la Iglesia. Gracias por todo lo que tú nos has dado durante este día. Encomendamos nuestra noche para que la bendigas, que nos des un buen descanso, que podamos despertar con el amor y con fe más en ti. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, En el Señor. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por conectarse. Que pasen una bonita noche. Gracias, saludos a todos. Que descansen, que tengan bonita noche. Los que puedan, el domingo nos vemos en la Gracias. parroquia de Tlaltenango, jóvenes. Jóvenes. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Que Adiós, descansen. Lucero, Mirna, Nora, Erika, Diego, Mari. Erika, mi comadre Mari, creo ya no se conectó. Pero bueno, saludos también ahí. Nos la saludas. Nora, Erika, Ay. saludos, Erika. Ahí está, Saludos. bebé. Saludos a una bebé que por ahí está. Mira. Mira. Ahí Aquí está. aquí estamos. Sí. Bebé, hola. Mira la niña. Es niña, De ¿verdad, Mirna. Mirna? Noches, sí, ya tiene sueño. Oh, Muy bien. bueno.